Saludo especial para las familias que están colaborando con los mercaditos para socorrer a otras familias de la iglesia que tienen necesidad. Bendiciones para todos los que han sido solidarios en este tiempo de crisis. Justo el tema de hoy es: estamos en crisis. Y hoy vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, qué debe hacer la iglesia cuando está en crisis. Lo primero que debe hacer la iglesia es buscar el rostro del Señor. Y esa palabra se está cumpliendo, esta palabra de Filipenses se está cumpliendo hoy. Dice Filipenses, capítulo 2, verso 7. Sino que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este tiempo se está cumpliendo esta palabra. El Señor Jesucristo pagó el precio perfecto en la cruz del Calvario, pero el Señor Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa debe ser la actitud de la iglesia en este tiempo de crisis. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que veamos algunas citas de la palabra del Señor. Nosotros tenemos armas poderosas, muy poderosas, para derribar todo argumento del enemigo. Como dice la palabra del Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas son el ayuno, la oración y la preciosa palabra de Dios. Que esta palabra tiene vida y tiene poder. Entonces, la labor de la iglesia es doblar sus rodillas, orar y ayunar para que el Señor tenga misericordia de todas las naciones de la tierra. Porque es tiempo de orar no solamente por Bogotá y por Colombia, sino por todas las naciones de la tierra. Porque las naciones de la tierra están pasando por una crisis. Y esta crisis está haciendo mucho daño en los hogares, en el aspecto de muchas muertes, mucho dolor, mucha tristeza en las vidas, hambre y necesidad. Se está cumpliendo lo que dice Mateo 24, que en los últimos tiempos habrá pestes y hambres, guerras y rumores de guerras, terremotos. Bueno, ese es un tema que vamos a ver el domingo. Hoy continuamos con el tema de qué hace la iglesia en tiempo de crisis. Y quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 14, versos 14 y 15. Estaba Moisés, que sacó el pueblo de Egipto, lo saca de 400 años de esclavitud, va con todo el pueblo y se encuentra con un gran problema, que los egipcios vienen persiguiéndolo. Y detrás vienen los egipcios y al frente se encuentra con el mar. Vamos a leer la palabra. Éxodo capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Iglesia, es tiempo de marchar. Es tiempo de llevar la bandera de salvación que es Jesucristo. Es tiempo de clamar, de orar, de interceder, pero de marchar a evangelizar el mundo. Porque es tiempo donde las almas están receptivas para recibir la palabra del Señor. No podemos perder más el tiempo. Estábamos muy cómodos en nuestra iglesia, muy tranquilitos, y el Señor ha permitido todo este remesón para que entendamos que la labor de la iglesia es marchar al frente, llevando la palabra de fe y la palabra de vida, presentando a Jesucristo como el Señor de toda la tierra. No es tiempo de llorar, es tiempo de marchar hacia la presencia del Señor con el clamor, con la oración y con la palabra de vida, compartiendo a nuestra familia, compartiendo a nuestros amigos este mensaje de salvación. Por eso Dios nos tiene guardaditos en las casas, porque Dios está haciendo una revisión minuciosa de cómo está el altar familiar en tu casa. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Si estás edificando tu altar? Varón, que eres sacerdote de la casa, ¿estás verdaderamente siendo el ministro de Dios en tu casa? ¿Estás pastoreando tu hogar? Mujer, que eres la ayuda idónea, ¿estás formando a tus hijos en la palabra del Señor? ¿Estás orando, ayunando y clamando al Señor en este tiempo por tus hijos y por tus generaciones? ¿Cómo está tu altar familiar? Por eso hoy el Señor nos hace un llamado muy especial y muy grande, a que busquemos el rostro del Señor, a que formemos a nuestros hijos en la palabra del Señor, a que les dejemos a ellos la mejor herencia. Y la mejor herencia es la palabra de Dios. El enemigo está usando un arma poderosa que es esta pandemia. Pero esta arma que se ha levantado contra la humanidad tiene un propósito espiritual. Y es que se levanten los Goliat. Este Goliat se levantó. Pero hay Davides que aún no se han levantado a pelear contra Goliat. Hay muchos David que están quietecitos, dormiditos. Hay ministerios en casa que están dormiditos. Pero hoy el Señor te llama a que acabes con este Goliat. Levántate como siervo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate como luz en medio de las tinieblas. Levántate a predicar este evangelio de poder y de milagros. Levántate como poderoso gigante, porque el Señor te está llamando. Está llamando a la iglesia a que se levanten estos Davides a vencer a este Goliat que se ha levantado contra la humanidad. Y el que no tiene a Cristo solo tiene una sola cosa. Solo tiene la oración de la iglesia, el clamor de la iglesia, y que la iglesia lo sostenga en oración mientras le llega esa palabra preciosa, esa palabra de vida que va a transformar las familias, que va a transformar este tormento en baile, como dice la palabra. Esto va a pasar, iglesia. Esta pandemia no va a ser para siempre. Esto va a pasar. Pero ¿cómo nos estamos preparando nosotros para lo que viene después? ¿Qué va a venir después de esta pandemia? Pobreza, ruina, mucha tristeza y desolación en los hogares. ¿Y cómo te estás preparando tú para afrontar este momento difícil que va a pasar la humanidad? La humanidad está esperando de ti, esperando de la iglesia, esperando que los hijos de Dios publiquen las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que está esperando la humanidad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está esperando. ¿Hasta cuándo va esto? Hasta cuando la iglesia entienda su trabajo, entienda su labor de evangelismo, su labor de santificación. Porque si el Señor ha permitido todo esto es para
exhortar a la iglesia, para llamar la atención de la iglesia, para medir de qué estamos hechos. Si realmente todos los años que escuchamos la palabra del Señor en las iglesias, verdaderamente aprendimos y verdaderamente estamos poniendo en práctica toda la palabra que hemos aprendido durante estos años. El Señor permite situaciones para enseñarnos a buscar su presencia y a poner en práctica lo que sabemos de su palabra. Nosotros no tenemos por qué temer. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entendamos que tenemos el cuidado y la protección de nuestro Dios, pero que tenemos una labor muy grande, y es levantarnos con voz de trompeta a predicar este evangelio. Si nosotros somos fieles al Señor en este tiempo, Él es más fiel que todos nosotros juntos. Si analizamos un poquito lo que pasó con David y Goliat, esto trae una enseñanza. David era un niño, hermoso de parecer, dice la palabra. Cuando vio a este Goliat que desafiaba a los ejércitos de Israel, ¿cuál fue la actitud de este niño? ¿Quién es el que se atreve a desafiar los ejércitos de Israel? Miremos un poquito la palabra. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano, bueno, pasemos aquí al verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Estaba un niño frente a un gigante. Verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Le quisieron poner la armadura del rey Saúl a David, pero no le quedó buena. La armadura de su hermano no te sirve a ti. A ti te sirve la armadura que tú tienes, la armadura que el Señor ha puesto sobre ti. Los dones que tiene tu hermano no te sirven a ti. Los dones que el Señor te dio a ti son los que tienes que usar en el momento de la batalla. Tienes que entender que si hay un templo cerrado, hay una iglesia en la casa que tú tienes que pastorear. Y que con todo lo que el Señor te ha enseñado durante estos años, vas a tener que seguir pastoreando a tu familia. Porque la armadura de otro no te sirve a ti, te sirve tu propia armadura.
Cuando David cogió la piedrecita con la que hirió al filisteo, el filisteo cayó al piso. ¿Y qué pasó? Que David corrió y con la misma espada del filisteo mató al filisteo. Hermano, las mismas armas que usa Satanás para destruir la humanidad, debe usar la iglesia la estrategia más sabia para ganar las almas para Cristo. Quitarle las almas al diablo. Este es el tiempo de quitarle las almas al enemigo. Usar con sabiduría los medios de comunicación para evangelizar, para llevar este mensaje de salvación, para dar una palabra de aliento al que está afligido, para dar una palabra de aliento al que está necesitado, y si podemos enviar una provisión, enviarla, porque esa es la labor de la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo de una situación difícil, y es la persecución de la iglesia primitiva. Para no leer tanto, les voy a resumir. Estaba la iglesia en un gran avivamiento. Comencemos desde donde comenzó ese avivamiento. Estaban reunidos allá en el libro de los Hechos. Estaban reunidos en el aposento alto, en una casa. Cuando llegó, estaban unánimes orando, ayunando, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó con el Espíritu Santo. De allí salieron los discípulos y todos los que estaban allí congregados, llenos del Espíritu Santo, a predicar la palabra del Señor. Estando en este gran avivamiento de predicación con señales y prodigios, donde se convertían por miles, sucedió algo. Se levantó el enemigo a perseguir la iglesia, mataron a Esteban, y uno de los que mató a Esteban, que fue Saulo de Tarso, que colaboró con la muerte de Esteban, el Señor lo cogió de su cuenta, se reveló a él, lo llamó al ministerio, y siendo perseguidor de la iglesia, lo puso como siervo de Dios. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Después de la muerte de Esteban vino gran persecución sobre la iglesia, vino la conversión del apóstol Pablo, y después de esto muchos apóstoles fueron a dar a la cárcel. Entonces los discípulos fueron esparcidos y el evangelio creció y se multiplicó la iglesia, porque a donde quiera que los apóstoles iban se predicaba este precioso evangelio. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Se cerraron los templos físicos, pero la iglesia de Cristo sigue adelante en cada uno de los hogares. Cada uno de los hogares predicando la palabra del Señor, buscando el rostro del Señor y llevando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Entonces, si queremos que el reino de Dios sea extendido, tenemos que orar al Señor y compartir esta verdad maravillosa. Extender el reino, clamar al Señor para que el reino de los cielos venga a esta tierra y nos use a nosotros como instrumentos del Señor para llevar la palabra del Señor sin temores, sin miedos, sino con alegría, con gozo, con seguridad, sabiendo quién es el que nos ha llamado. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque es la promesa que el Señor nos ha dado. Estos tiempos postreros son tiempos de bendición, donde multitudes de almas se convertirán a Cristo, donde muchos hombres y muchas mujeres que nunca han predicado van a predicar con denuedo la palabra del Señor, con señales y con prodigios. Vienen tiempos de bendición, donde el Señor va a usar a la iglesia para predicar la palabra con señales y prodigios. No tengas miedo, no tengas temor. El Señor nos ungió con su espíritu. La presencia del Señor está con nosotros. El Señor nos ha llamado y Él nos está respaldando. Predica con libertad. Predica la palabra como obrero aprobado, que no tienes de qué avergonzarte.
tú que tienes un llamado pastoral, tú que tienes un llamado de parte de Dios, despiértate en este tiempo, llénate de la gloria de Dios y comparte de esa gloria a todas las almas que están hambrientas y sedientas del Señor, a todo necesitado, a todo aquel que está atribulado, a todo aquel que está en duelo. Iglesia, muévete a predicar la palabra. Usa tu celular para hablar con aquel que necesita una voz de aliento. Predica a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. No es tiempo de descansar, es tiempo de servirle al Señor. Cíñete tus lomos, como dice la palabra. Llénate de la gloria de Dios y predica la palabra del Señor. El Señor está para respaldarte y veremos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Viene un gran avivamiento, iglesia. Estemos preparados porque vienen cantidad de almas a los pies del Señor. Estemos dispuestos a predicar, a ministrar la palabra, a orar por los enfermos, así a distancia. Ora que el Señor hace. Muestra de qué estás hecho. Muéstrale a la humanidad cuál es el Cristo vivo y de poder que tienes en tu corazón. Cuál es el Dios que te sustenta. Muestra a ese Jesús que tiene poder sobre la vida y poder sobre la muerte. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas temor. El Señor está con nosotros y la sangre del Cordero de Dios está cubriendo nuestras familias. Y ninguna pandemia ni ningún virus nos podrá tocar, porque el Señor está con nosotros. Hagamos nuestro trabajo y el Señor hará lo que Él tiene que hacer. Cuando la iglesia se despierte en gran avivamiento, el mundo será conquistado para Cristo. Las multitudes vendrán y ahí será el arrebatamiento de la iglesia. Ese momento solo lo sabe el Señor, no lo sabe nadie. Pero las señales están cumplidas. Es tiempo de la iglesia, es tiempo de la oración, es tiempo del clamor, es tiempo de evangelizar, es tiempo de mostrar quiénes somos en Cristo. Voy a decir una frase que dijo Job, que es lo que va a decir mucha gente pasando esta pandemia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solo después de que pasamos una prueba difícil, conocemos cuál es el Dios verdadero. Y yo te invito a ti que me estás oyendo, me estás viendo hoy. Te invito a que recibas al Dios verdadero en tu corazón. Te invito a que te arrepientas de tus pecados, te apartes del pecado y a que recibas a Jesús como el Señor de tu vida, como el Señor de tu alma. Si estás dispuesto hoy a recibir a Jesús, haz conmigo esta oración hoy. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he fallado, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, he oído tu palabra y reconozco que tú pagaste el precio por mi vida y por mi familia. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y no los borres jamás. Enséñame a leer tu palabra. Enséñame a andar contigo. Ayúdame, Señor, mientras tú vienes por nosotros. Gracias, Señor, por estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. El Señor les bendiga, iglesia. Me hacen mucha falta. Si usted hizo la oración de fe y estaba viendo por este canal, nos estaba viendo, yo le sugiero con cariño que nos mande sus datos, nos mande el reporte para estar orando por usted, mándenos su dirección, su teléfono para estarnos comunicando con usted. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les amamos, Cristo les ama. Iglesia, recuerde, Cristo viene pronto. Señor les bendiga.